Pero agradezco a Dios porque Anabel y también la hermana Imelda aceptaron servir a la juventud de nuestra conferencia. Y están planeando campestre en Labor Day Weekend, organizando eso. Creo que el año pasado tuvieron que como 800, 600, 700 allá. Tengo celos de ellos porque el edificio de ellos tiene aire acondicionado, pero el nuestro... Pero hagan planes, amén, como iglesia. Saben que, sin más, quiero agradecer a Dios por esta iglesia. Esta iglesia ha sido muy paciente. Esta iglesia ha sido una iglesia cortés, es una iglesia respetuosa. Las canas que tengo no han sido por culpa de esta iglesia. Y agradezco a Dios por los líderes de esta iglesia, por cada uno. Han estado casi más de un año sin liderazgo pastoral. Pero aún así Dios ha bendecido. Gracias por Santoyo, gracias a los otros dirigentes que han estado al frente de la obra en este lugar. Agradezco a Dios profundamente por ellos. Quisiera leer, pastor, usted ya lo sabe, lo conocen como iglesia, pero quiero leer varios versículos. El pastor Cristian, Nado, son jóvenes. Al verlos vino a mi mente lindos recuerdos, 33 años atrás, cuando me presentaron también igual a mi esposa y a mí como pastor en el estado de Oregon, Pendleton, Oregon, como pastor de esa iglesia. Iba con temor y temblor, mucho temor, mucho temblor. Creo que mis rodillas se daban una contra la otra, reconociendo que estaba embarcando en un trabajo que no es de este mundo, es celestial. Amén, amén. Y que de esta carretera, oigan, pastor, señora, de esta carretera no hay salida. There's no exit. O sea, cuando uno va por una carretera, y a todos los que están acá, de esta carretera no hay salida, hasta que lleguemos al cielo. Amén, amén. También a la obra pastoral, no hay exit, no hay salida, hasta que estemos en la patria mejor. Como jóvenes, ninguno tenga en poco tu juventud, dice la palabra de Dios, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 1 Timoteo capítulo 4, versículos 12 al 16. Luego dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Luego dice, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de qué? De ti mismo. Y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Y luego, antes, brincando al capítulo 4, pero de la segunda epístola de Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pastor, de parte de la Conferencia Regional del Lago, es un placer extenderle, más bien ofrecerle el púlpito de la iglesia de Blue Island. Hay tres cosas que la iglesia guarda para sí. Uno quizás puede mirar uno de ellos como negativo, pero no lo es porque es bíblico. La iglesia guarda para sí
el diezmo y las ofrendas, ¿correcto? Amén. Porque es propiedad de ¿quién? De Dios. De Dios. Hay otra cosa que muchas iglesias no entienden, que la iglesia mundial guarda para sí. No lo ceda a un grupo local, es el púlpito. Porque de este lugar solamente se debe predicar las creencias de nuestra fe. Amén. La otra cosa que la obra que guarda para sí es la familia pastoral. Aunque son pastores de esta iglesia, pero son pastores de la iglesia mundial. Significa que dentro de un mes, no es que lo vamos a hacer, pero un año podemos llamar al pastor y decir, vamos a moverte a otro lugar, ¿correcto? Amén. Pastor, prepárate. ¿Sí? Porque el pastor sirve a la iglesia mundial. Es un soldado que va donde la iglesia lo necesita. Amén. ¿Sí? Por lo tanto, oren por su pastor. Ya tuvimos la oración por él y por su esposa. Y en este momento, pero antes debiera haberlo hecho antes, de esta iglesia Dios ha escogido varias personas que están sirviendo eficientemente, muy bien a la conferencia. Ya mencioné a Anabel, ya mencioné a Imelda. También en la reunión de los constituyentes se votó elegir a uno de esos jóvenes para servir en el nivel más alto en cuanto a la administración de la obra en esta conferencia, como miembro de la Junta Ejecutiva de nuestra conferencia. Ese es el joven Santorio. ¿Dónde está? No sé si lo sabía, pero él es miembro de nuestra Junta Ejecutiva de nuestra conferencia. Queremos más jóvenes como él, como Anabel y otros que puedan servir a Dios. Entonces, por lo tanto, si las cosas no están saliendo bien a nivel de la conferencia, échenle la culpa a él. Porque él tendrá voz y voto en cuanto a lo que sucede en todos los territorios, en todo el territorio de nuestra conferencia, que abarca 5 estados: Minnesota, Wisconsin, Illinois, Michigan y Indiana. 5 estados. Oren por él. Si tienen alguna idea de cómo mejorar la obra, hablen con él, porque él será la voz no solamente de esta iglesia, pero de los hispanos en nuestra conferencia. Pastor Cristian, me es un placer entregarle el púlpito de esta iglesia. Yo sé que la iglesia es una iglesia saludable, y un consejo: deje la iglesia mejor cuando usted sale que el día de hoy. ¿Eh? Pastor, pasa. Toma el púlpito. Amén. Muchas gracias, Pastor Allen. Un feliz sábado para todos. Amén. La verdad, no hay palabras para expresar la alegría que hay en nuestros corazones. Dios, desde la fundación de esta iglesia, de la iglesia de Blue Island, ha tenido un propósito muy grande para esta iglesia. Y por otro lado, Dios, hablando personalmente en mi vida, ha tenido un propósito muy grande. Hoy Dios está uniendo esos dos propósitos en un solo camino. Y esperamos de la mano de ustedes poder recorrer ese largo camino que nos espera, pero con una victoria deliciosa que podremos saborear. Amén. Es mucho lo que tenemos que aprender personalmente de ustedes. Está mi esposa, estoy yo, con nuestros corazones abiertos para conocerles a todos, para entregarnos por esta iglesia. Estamos a total y entera disposición de lo que sea necesario. Trabajaremos de la mano de los líderes, del hermano Ignacio, de todos los líderes de esta iglesia. Y por otra parte, estaremos apoyando mucho la juventud, no solo de Blue Island, sino de toda la conferencia. Amén. Ese será nuestro propósito. Y yo personalmente estoy a disposición de ustedes. La casa, el vehículo, todo viene por las bendiciones de Dios para el trabajo con su iglesia. Amén. Entonces, si en algún momento tenemos que estar a disposición de la iglesia a la hora que sea, no duden en llamar. Amén. Nosotros somos siervos de esta iglesia, somos siervos de la iglesia de Dios. Vamos a entrar en el estudio del tema de esta mañana. Y los invito a que abramos nuestras Biblias en la primera carta o la primera epístola universal de Pedro, el capítulo 2, versículo 9.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Amén. Este es un texto maravilloso y personalmente como iglesia nos fascina escuchar este texto. Vamos a leerlo juntos. Mas vosotros sois, ¿qué cosa? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué texto maravilloso. ¿Qué se nos viene a la mente cuando leemos este texto? ¿En qué pensamos? Lo especial que somos para Dios. Lo especial que somos para Dios. Muy bien, hermano Ignacio. ¿Qué más puede venir a nuestra mente, a nuestro corazón, cuando estudiamos este texto? El compromiso que nos está confiando. La responsabilidad tan grande que tenemos ante Dios. Y nos gusta este texto es porque son palabras bonitas. ¿A quién no le gusta escuchar esas palabras bonitas? Saber cuán importantes somos para Dios. Ahora, para entender nosotros este texto es importante que entendamos el contexto en el cual se escribió. Pedro está escribiendo una carta universal. A diferencia de las cartas que escribe Pablo, que iban con receptores específicos, es decir, carta a los romanos, a los gálatas, a los corintios. No, esta se llama Epístola Universal de Pedro. ¿Por qué? Porque es una carta que está escrita al cristianismo en general, a la iglesia primitiva en general. Ahora, se cree que esta carta fue escrita aproximadamente entre el año 66, ya cuando Pablo estaba preso por última vez en Roma. Pedro, al ver la situación en la que estaban pasando los cristianos, decide escribir esta carta. En el año 64, el emperador Nerón emprende una lucha, una cacería contra los cristianos. Los judíos ya eran minoría, ya los judíos no eran tan fuertes como antes. Ahora la iglesia cristiana se compone de gentiles, es decir, de personas que no eran judías. Entonces esto molesta un poco el corazón del imperio romano y empieza una persecución contra el cristianismo. Y en ese contexto Pedro le escribe a la iglesia, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora, la manera como Pedro presenta, o más bien clasifica a la iglesia, es un lenguaje que primero para ellos no es nuevo, porque todas estas frases encierran 4 periodos históricos supremamente importantes del pueblo de Israel. Vamos a ubicarnos en el pueblo de Israel un momento y vamos a analizar cada una de las frases. Linaje escogido. ¿A qué etapa histórica nos transportará del pueblo de Israel? A la época de David. Un poco más atrás. Abraham. Muy bien, Abraham. Y dice Génesis en el capítulo 6, vamos a ver que la tecnología aún me atropella, pero ahí vamos de a poco. Okay. Génesis capítulo 12, versículos 2 y 3. Génesis capítulo 12, versículo 2 y 3 encierra ese momento crucial en la historia del pueblo de Israel, cuando Dios hace la promesa ¿a quién? Abraham. Y dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti las familias de la tierra. Entonces, cuando hablamos de linaje escogido, es que Dios toma un hombre, toma un líder, que en este caso es Abraham, y promete que de su linaje, de ese hombre que escogió, de ese linaje que escogió, iba a venir ¿qué cosa? Una descendencia. Una gran nación, una nación de bendición. Ese era el pueblo que Dios tenía preparado. Ahora sigue diciendo, son real sacerdocio. ¿A qué nos transporta? ¿A qué etapa histórica? A la etapa de Moisés. Moisés, los levitas, el santuario, el desierto, un real sacerdocio. Entonces no solo es una gran nación, no solo una nación que está llena de bendición, sino que también es una nación que tiene una responsabilidad supremamente grande.
El real sacerdocio quiere decir que Dios escogió ese pueblo para ministrar el proceso de adoración. Dios escogió ese pueblo para llevar su mensaje al mundo. Dios escogió ese pueblo para que fueran real sacerdocio. Y nosotros podemos ver en la Biblia cómo se presenta todo el proceso del sacerdocio y cómo se manifestaba esa relación tan estrecha con Dios y su pueblo. Dios escogió una nación grande, una nación de bendición y una nación con una responsabilidad espiritual de liderazgo supremamente grande. Después dice nación santa. Y aquí la palabra nación nos está transportando un poco más allá. Ya Israel no está en el desierto, ya Israel no está vagando en carpas, ahora es una nación establecida. ¿Y quién podrá estar enfrente de esa nación? Entonces recordamos los tres primeros reyes de Israel: Saúl, David y Salomón. ¿Cuánto reinó Saúl? ¿Alguien recuerda? Muy bien, 40 años. ¿Cuánto reinó David? ¿Alguien recuerda? Muy bien, también 40 años. En cambio, Salomón también reinó 40 años. Fueron 120 años en los que Israel fue una nación consolidada. Con la muerte de Salomón, ya sabemos, vino Jeroboam, se divide, entonces ya va la parte del norte, la parte del sur, etc. Pero eso fue una época gloriosa para el pueblo de Israel, cuando fue una nación. Y por último, dice pueblo adquirido por Dios. Y esa palabra adquirido que se resalta, ¿a dónde nos puede transportar? A Cristo. Muy bien, al sacrificio de Cristo en la cruz. Que somos comprados gracias a ¿qué? A la sangre. A la sangre de Cristo. Toda esa descripción que está haciendo Pedro de Israel es, o más bien del pueblo escogido, de la iglesia cristiana, es una expresión o una descripción que va cargada de un contexto teológico supremamente amplio. Dios reconoció a Israel como su pueblo. Dice el libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 24. Éxodo, capítulo 2, versículo 24. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, ¿y qué hizo Dios? Los reconoció. Mira, tú puedes hacer muchas cosas en tu vida. Como iglesia podemos hacer muchas cosas, muchos planes, muchos proyectos, pero si no llevan el reconocimiento divino, si no llevan ese sello divino, son proyectos vacíos. Son proyectos que no van a ningún lado. Todas las cosas, todos los proyectos, todos nuestros planes deben llevar el reconocimiento divino, deben llevar el aval divino. Esta iglesia tiene el respaldo divino. La iglesia adventista, yo siempre he dicho, la iglesia adventista tiene dos lados, dos caras, dos partes, por decirlo de alguna manera. Por un lado, nuestra iglesia es una iglesia que es infalible, es decir, no falla, gracias al mensaje que posee. La iglesia adventista es una iglesia infalible, gracias a ¿qué cosa? Al mensaje que posee. Si a usted algún día le presentan una doctrina de la iglesia adventista que no esté sustentada en la Biblia, rechácela. Si usted alguna vez ve que en nuestra iglesia se enseña algo que no tiene sustento bíblico, no lo escuche, rechácelo. Pero si la Biblia lo dice, créalo. Por otro lado, la iglesia adventista, aunque Dios es quien la dirige, Dios ha delegado a hombres que a veces somos hombres que cometemos errores. Y es ahí cuando nos preguntamos, bueno Señor, pero si tú diriges tu iglesia, ¿por qué a veces suceden ciertas cosas? Son cosas que nosotros no podemos controlar. La naturaleza humana es traicionera, pero Dios sigue enfrente de su iglesia. Amén. Eso es la certeza que nosotros podemos tener. Dios reconoce a Israel como su pueblo, pero llega un momento en la historia del pueblo de Israel en que decide rechazar o separarse de ese pacto que habían hecho con Dios. Y cuando Jesús se encuentra en Jerusalén, en Mateo capítulo 23, Él hace un lamento acerca de Jerusalén.
y dice: Jerusalén, Jerusalén, Mateo 23, 37, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que diga: bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús está lamentándose sobre Jerusalén. Le está diciendo: mira, cuántas veces no quise juntarlos a ustedes, así como la gallina junta sus polluelos abajo de sus alas. Cuántas bendiciones no quise derramar sobre ustedes. El Señor tiene propósitos para nuestra vida, mis queridos hermanos. Dios tiene propósitos y ricas bendiciones sobre esta iglesia. Amén. Pero a veces esas bendiciones no se derraman, no porque Dios no quiera, sino porque a veces somos nosotros los que no queremos. Israel hizo algo mal. Israel se separó y rechazó a Dios. Tanto así que la Biblia en el Antiguo Testamento, los profetas menores se refieren a Israel como una mujer adúltera. Y eso lo estudiamos en lecciones pasadas cuando hablamos de los profetas menores. Israel rechazó a Dios. Entonces, ¿qué pasó con ese pueblo escogido? ¿Dónde está hoy día ese pueblo escogido? Aquí. ¿Qué pasó con el pueblo? Si Dios lo escogió, pero ellos lo rechazaron. Miren lo que dice el libro de Romanos, capítulo 11, versículo 5. Romanos capítulo 11, versículo 5. Así también, aún en este tiempo ha quedado, ¿qué cosa? Un remanente. Un remanente escogido, ¿por qué? Por gracia. A pesar de que el Israel del Antiguo Testamento rechazó a Dios y se apartó de Dios y del pacto que hicieron, en este tiempo Dios ha levantado un remanente por su gracia. Amén, amén. Dios ha levantado un pueblo remanente para el tiempo del fin. Y miren, en el capítulo 9, ahí de Romanos, capítulo 9, versículo 27. También Isaías, está citando Pablo a Isaías 10, 22 al 23, dice: también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será, ¿qué cosa? Salvo. Será salvo. Entonces, Dios no solo vuelve y escoge un pueblo para este tiempo, lo escoge por su gracia y dice que ese pueblo está destinado para, ¿qué cosa? Para ser salvo. Solamente el remanente será salvo. No hay otro lugar donde tú puedas ser salvo si no vas a ese remanente, a ese grupo remanente. Solamente el remanente será salvo. Ahora la pregunta es: ¿quién es ese pueblo remanente? El pueblo adventista del séptimo día. Amén. ¿Y de dónde sacamos eso? ¿Usted ha escuchado alguna vez alguna iglesia que diga: nosotros somos la iglesia verdadera? Todas. ¿Qué iglesia no dice nosotros somos la iglesia? Vaya y hable con un miembro de los testigos de Jehová. Vaya y hable con un pentecostal, con un bautista, con un luterano. Todos son la iglesia verdadera. Entonces nosotros los adventistas, ¿cómo hacemos para saber si en realidad somos la iglesia verdadera? Porque guardan los mandamientos de Dios. Muy bien, Apocalipsis, ojo, no nosotros, no el manual de iglesia, la Biblia identifica cuál es ese pueblo remanente y dice que ese pueblo remanente tiene unas características. Dice: si en realidad es el pueblo remanente, si en realidad es el pueblo del tiempo del fin, debe tener ciertas características. La primera de ellas la encontramos en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Esa palabra resto es la traducción de remanente. La palabra original en griego significa resto, residuo,
lo que queda, remanente. Eso es lo que significa. Entonces, podríamos leerlo, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto o el remanente de la descendencia de ella. ¿Qué son quiénes? Los que guardan Los mandamientos de Dios y tienen el el testimonio de Jesucristo. ¿Alguien sabe qué es el testimonio de Jesucristo? Apocalipsis 19:10. El testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Entonces, por lo pronto tenemos dos características. Guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo, que viene a ser ¿qué? El espíritu de la profecía. Muy bien. Ahora pasemos la hoja y vamos al capítulo 14, versículo 12. Después de presentar todo el mensaje de los tres ángeles, después de hacer la última advertencia al mundo antes de que se cierre el tiempo de gracia y venga la cosecha, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La fe de Jesús. Entonces aparece un tercer factor, y es que la fe de Jesús. Entonces, Apocalipsis me muestra que el pueblo remanente tiene tres características. Primero, guardan los mandamientos de Dios. Segundo, tienen la fe de Jesús. Y tercero, tienen el testimonio de Jesucristo o el espíritu de la profecía. Esas son las tres características. Póngase a hablar con alguien de otra iglesia. No, la Biblia dice no matarás. Sí, yo no tengo problema con eso, no hay problema, sí, es verdad, no debes matar. No robarás, sí, no hay que robar. Acuérdate del día de reposo. Uy, bueno, ahí sí con el sábado vamos a tener problemas. Usted mira y la mayoría de iglesias que dicen guardar los mandamientos siempre tienen problemas con un mandamiento. Siempre hay problema con un mandamiento. ¿Y por qué justo hay el problema con ese mandamiento? La Biblia lo dice. Cuando usted estudia el mensaje de los tres ángeles, se da cuenta que el conflicto en el tiempo del fin, escuchen bien, el conflicto en el tiempo del fin va a ser por la adoración. Usted lee Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, donde dice el mensaje del primer ángel, dice: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Y qué cosa? Y adorad. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora miremos el mensaje del tercer ángel. Versículo 9. Si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca en su mano o en su frente, él también beberá del vino de la ira de Dios. Entonces, en el tiempo del fin, usted y yo somos adoradores obligatoriamente, sí, de lo que sea, o de Dios o de la bestia. No hay escape. Usted y yo vamos a ser adoradores. La diferencia es que usted y yo decidimos a quién vamos a adorar. ¿Cuál fue el problema de Satanás en el cielo? ¿Qué quería él? ¿Qué buscaba él? Adoración. Cuando tentó a Jesús, le dijo: mira, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Cuál es la necesidad del enemigo? Adoración. Por eso el pueblo remanente tiene que permanecer fiel a los mandamientos y no inclinarse ante la estatua, no adorar. Y saben, hermanos, nuestra iglesia, y esto es a nivel mundial, esto no es aquí, no es en Sudamérica, esto es a nivel mundial, está sufriendo un fenómeno que se llama secularismo. Muchas veces, por pequeñas rendijas de la puerta, se está entrando lo secular a nuestras iglesias. Y entonces a veces pensamos, bueno, tenemos jóvenes en la iglesia, qué bendición, pero los jóvenes se nos pueden ir. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos más bien a armar, en vez de una iglesia, como un tipo café, como un tipo bar, nos sentamos, una charla bien chévere, bien tranquilos, para que los jóvenes no se vayan de la iglesia. Y como de pronto ellos no van a querer escuchar esto, no van a querer escuchar otro, entonces más bien no le hablemos de profecía, no le hablemos del santuario celestial, porque después se nos aburren. Hablemos de lo que ellos quieran. Si quieren, hablamos del sábado del mundial, de que eliminaron a Colombia, de que eso, de que lo otro. Y estamos pretendiendo retener la gente de nuestra iglesia, afectando nuestra doctrina. Nosotros debemos entender, hermanos, que el centro de la iglesia no son los jóvenes. El centro de la iglesia no son los niños.
El centro de la iglesia no son los varones ni las mujeres. El centro de la iglesia es Cristo Jesús. Amén. Los jóvenes tienen que mirar a Cristo Jesús. Los niños tienen que mirar a Cristo Jesús. La iglesia tiene que mirar a Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahí está la fe de Jesús. Esa palabra fe de o en se puede entender de las dos maneras. O fe de Jesús, la fe que Jesús tuvo, o la fe en Jesús. Cualquiera de las dos te va a llevar al mismo punto. Eso no hay discusión. No podemos bajar el evangelio al nivel del pecador para que él lo pueda entender. Tenemos que tomar al pecador y elevarlo al nivel del evangelio. Amén. Ese es el propósito de la iglesia. La iglesia remanente es aquella que hasta el tiempo final permanece fiel a los mandamientos de Dios. La iglesia remanente es aquella que permanece con su fe puesta en Jesús, el autor y consumador de todas las cosas, y el testimonio de Jesucristo, la seguridad que nos dan las profecías, y hablando específicamente, la pluma inspirada es otra marca y otro estandarte de ese pueblo remanente. Yo aún creo fielmente que Dios escogió a la señora White para escribir a ese pueblo remanente en el tiempo. Amén. Amén. Hermanos, yo aún creo que la iglesia adventista es el pueblo remanente. Amén. Póngase a comparar las iglesias, póngase a comparar las doctrinas y se va a dar cuenta que hay algo que está fallando. Ahora, este pueblo remanente tiene un propósito especial. Volviendo a primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Es muy bonito que seamos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, pero hasta ahí no sabemos el versículo. ¿Qué es lo que sigue? Vosotros en el tiempo pasado no eran pueblo. ¿Cuál es el propósito de ese pueblo? ¿Cuál es el propósito de ese pueblo? Ahí en 1 de Pedro 2:9. Vamos al versículo 9. Alumbrar a las naciones. ¿Para que qué? Anunciéis. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, que nosotros como pueblo remanente tenemos un propósito. Y ese propósito es presentar a ese que a usted y a mí nos llamó de las tinieblas y hoy estamos en su luz admirable. Amén. ¿Cuántos de nosotros no tuvimos una vida pasada de la cual hoy nos avergonzamos? ¿Cuántos de nosotros no estuvimos en las calles, en las drogas, con hogares destruidos, con hijos fuera de la iglesia, con matrimonios destrozados? Y hoy en día podemos estar en la luz admirable. ¿Saben por qué? Porque alguien nos llamó. Porque alguien nos sacó de esas tinieblas. Y hoy brillamos en su luz admirable. Pero no es solo brillar en esa luz admirable, hermanos. Es anunciar, es pregonar. Porque resulta que el vecino de al lado tiene los mismos problemas de matrimonio que yo tuve hace 10 años antes de entrar a la iglesia. Y yo los escucho pelear todos los días, pero yo no soy capaz de decirle nada. El propósito por el cual Dios nos escogió es para que así como Dios te sacó a ti de esas tinieblas, tú puedas ayudar a otros a salir de ahí, a llegar a los pies de la cruz. Amén. Ese es el propósito. Quiero compartir un par de citas con ustedes que me llaman mucho la atención. Dice, Joyas de los Testimonios, página 60. Dios ha dado a cada cual una obra que hacer en relación con su reino. Dios ha dado a cada uno, desde el más pequeño hasta el más grande, una obra que hacer en relación con su reino. Cada uno de los que profesan el nombre de Cristo debe trabajar fervientemente y desinteresadamente, dispuesto a defender la justicia. Todos deben tomar parte activa en fomentar la causa de Dios. Hemos de ser misioneros y tener por blanco principal ganar almas para Cristo. Dios confió a su iglesia la obra de difundir la luz y proclamar el mensaje de su amor.
Entonces vemos que ese real sacerdocio, esa nación santa, es la iglesia. Y Dios confía a su iglesia la tarea, la responsabilidad de anunciar esas virtudes del Evangelio, de proclamar su amor. Y nosotros, como portadores de un mensaje infalible, tenemos que hacerlo, hermanos. Tenemos que predicar que Cristo viene. Tenemos que predicar que hay un tiempo de gracia. Tenemos que predicar que hay un arrepentimiento, que tú puedes acceder a ese arrepentimiento, que tú puedes ser salvo, que tú puedes disfrutar de esa segunda venida. Tenemos que predicar del amor de Dios. Tenemos que predicar del mensaje pro salud. Tenemos que predicar de la palabra de Dios. Tenemos que presentar todas esas virtudes que abarcan la gloria de Cristo. Ese es el propósito de la iglesia. Miren esta cita. Esta me llama mucho la atención. Evangelismo, página 130. Pero Dios no nos salvará si no hacemos el menor esfuerzo para realizar la obra que nos ha encomendado. Se la repito. Pero Dios no nos salvará. Si usted está esperando la salvación sentado en su casa con la Biblia abierta, está perdiendo el tiempo. Si usted está de pronto ahí huyéndole a la persecución, metido en el basement, está perdiendo el tiempo. Dios no nos salvará, hermanos, a menos de que hagamos el menor esfuerzo para realizar la obra que Él nos encomendó. Y la obra que Dios nos encomendó, ¿saben dónde empieza? Aparte, porque ya en mi vida tuvo que haber empezado, por eso estamos aquí. Ahora tiene que empezar mi obra en la casa. Dios no te está pidiendo que te vayas por todo el barrio tocando las puertas, repartiendo literatura. Si lo puedes hacer, gloria a Dios. Si puedes ir y dar estudios bíblicos, gloria a Dios. Pero para empezar, Dios te pide que inicies la obra en tu hogar. Porque muchas veces queremos salvar a otros y mi esposa, mi esposo se están perdiendo, mis hijos se están perdiendo, mi padre, mi madre se están perdiendo, y yo quiero alcanzar al mundo y se me olvida que tengo que empezar por mi familia. Cuando el Señor venga te va a preguntar, ¿dónde está la grey que te di? ¿Dónde están esos hijos que te di? ¿Qué hiciste con ellos? Dios no nos salvará si no hacemos la obra. Y debemos empezar esa obra por casa. Cuando las iglesias, dice Testimonios, tomo 6, página 425, cuando las iglesias permanecen inactivas, Satanás las ve como sus empleados. Cuando las iglesias permanecen inactivas, Satanás los ve como ¿qué cosa? Sus empleados. Como sus empleados. Él ocupa el campo y encaja a los miembros en líneas de trabajo que absorben sus energías, los destruye espiritualmente y los hace caer como pesos muertos en la iglesia. Hay un dicho en mi país que dice: el que peca y reza empata. Es decir, si usted hizo todo lo malo en la semana y va el sábado a la iglesia a orar, entonces ya está bien, porque ya pecó, ya rezó, ya empató el partido, ya está todo. A veces pensamos que venir a sentarnos aquí es suficiente. Sabe que cuando usted está inactivo en la iglesia, usted ya tiene un contrato de trabajo con Satanás. Usted es empleado de Satanás. Y dice la pluma inspirada que usted cae como un peso muerto en la iglesia. Conflicto de los siglos, página 17. Sois culpable delante de Dios si no hacéis todo el esfuerzo para dispensar el agua viva a los demás. Página 112. Nunca podremos ser salvados en la indolencia y la inactividad. Y página 101. Dios le pedirá cuenta si no hace el trabajo que le asignó. El trabajo que Dios te asignó a ti no es el mismo que me asignó a mí.
El trabajo que Dios tiene para ti depende de tus capacidades y de tu relación con Dios. Yo no sé qué clase de trabajo te haya asignado Dios. No sé en dónde te haya puesto a ejercer un cargo de liderazgo en la iglesia, a ejercer un cargo de liderazgo en tu familia, en tu trabajo. No sé Dios dónde te haya puesto. Pero lo que sí es seguro es que si tú no haces lo que Dios te ha encomendado, tú después no puedes ir a exigirle una salvación. Y no quiero decir que la salvación dependa de las obras que tú hagas. No quiero decir eso. Nosotros sabemos que la salvación es por gracia, porque es un regalo que se obtiene mediante la fe, porque es creer en el Hijo de Dios y se demuestra por medio de las obras. Y la fe sin obras es ¿qué cosa? Muerta. Muerta. A pesar de que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento rechazó a Dios, Dios en su gracia, en su amor, en su misericordia, volvió a levantar un pueblo escogido, un real sacerdocio, una nación santa. Pero saben, tristemente, y duele decirlo, pero de nuestra iglesia hay muchas personas que se perderán. Porque la vida que viven dentro de la iglesia no es una vida sincera y transparente conforme a los principios de Dios. Yo acostumbro a cargar en mi Biblia, acostumbrado porque, no sé, aquí está. ¿Reconocen esto? Certificado de bautismo. 1999, 24 de julio. Algunos piensan que esto es el tiquete de la salvación. Ya me bauticé, ya no tengo nada más que hacer, ya estoy dentro de la iglesia. No, hermanos, yo no puedo mirar tu corazón, pero Dios lo está examinando. Dios examina tu vida, Dios examina mi vida. Dios mira más allá de donde el ojo humano no alcanza a ver. Y Él sabe con qué intención vienes tú aquí. Porque tú estando aquí sentado puedes estar adorando al enemigo. O tú puedes estar en sintonía con el cielo. Dios ha levantado un pueblo remanente. Dios ha levantado una iglesia para pregonar las virtudes de su evangelio. Dios ha levantado una iglesia para presentar el mensaje al mundo de que Cristo viene. Y yo aún creo que esa iglesia es la iglesia adventista del séptimo día. Amén. Tenemos que unirnos todos, hermanos, en una relación sincera y transparente con Dios, amando nuestras iglesias, amando nuestras familias, amando a nuestros hermanos, viviendo en transparencia con Dios y proclamando el mensaje. Y quiere que le diga cuál es la mejor manera de proclamar el mensaje. Con su testimonio. No importa que no sepas predicar. No tienes que ir a Andrews a tomar teología para poder pararte y predicar. No importa que no sepas escribir, no importa que no sepas leer. Tu vida, vivida conforme a los principios de Dios, es el testimonio, es el sermón más grande y contundente que puedes dar. Pero si tú vas y te presentas y dices, yo soy adventista del séptimo día, y después vas y te tomas unas cervezas con tus amigos, después te escuchan un mal vocabulario, ¿qué imagen se estará llevando de tu Dios? ¿Qué imagen se estará llevando de tu iglesia? En cambio, cuando tu vida llama la atención de los demás por ser diferente, tú estás haciendo una obra de evangelismo. Y todo eso es resultado de tener a Dios en el corazón. Amén. La iglesia adventista es un movimiento que está construido sobre la roca que es Cristo Jesús. La iglesia es el tesoro más precioso que Cristo tiene sobre la tierra. Y la iglesia no es el templo. De hecho, no sé ni de quién es el templo. La iglesia somos nosotros. Amén. Nosotros somos lo más precioso que Cristo Jesús tiene. En esta hora yo quisiera invitarlos a ustedes. Aquí hiciéramos un compromiso en esta mañana. Vamos a comprometernos con Dios a llevar ese portaestandarte de esa nación santa, de ese real sacerdocio,
de ese linaje escogido, de ese pueblo adquirido con sangre para Dios. Y decidir de ahora en adelante, cada uno de nosotros, vivir una vida conforme a eso. Yo quisiera que antes de hacer la oración final, nosotros pudiéramos meditar en un himno especial que va a tener la hermana Natalia. Tan pronto ella termine, vamos a orar y le vamos a decir: Señor, aquí está tu pueblo, aquí está tu iglesia, esperando renovar su pacto, esperando sobre todas las cosas anunciar las virtudes del Evangelio. Amén. Cuando miro las estrellas y en mis ojos se reflejan, quiero que el tiempo pase, quiero verte regresar. Hoy te entrego una vida que está llena de pecado. Te suplico la transformes, haz de ella un nuevo ser. El tiempo ya se acerca, contigo quiero estar, correr hacia tus brazos, sentir tu amor en mí. No dejes que me pierda, Señor, yo quiero ir y contigo para siempre vivir. Te agradezco por oírme y mostrar
Amén. Amén. Pongámonos en pie y vamos a orar.